Buenos días a todos. Estamos aquí en el muelle 33, que aquí es donde se toma el barco que te lleva a Alcatraz. Ahí empezamos el día con esta primera aventura que nos lleva para Alcatraz. Vamos a vivir la experiencia que vivió Al Capone, que vivieron todos esos prisioneros que fueron llevados a las rocas, que en esos años era la peor prisión que había en Estados Unidos y quizás del mundo, quién sabe. Y estamos aquí para ver esa experiencia y a ver si podemos sentir algo paranormal, porque dicen que en el calabozo donde los tiraban, que era el cuarto oscuro, dicen que se escuchan cosas y de verdad yo creo que sí es verdad, o si es la gente metiendo embustes. Por aquí estamos en el pier esperando el barco y si preguntan por las entradas, aquí les voy a dejar el link que pueden comprar las entradas por internet, pero vale $45 cada entrada por persona y tiene mucho horario. Nosotros cogimos el horario de las 9:20 de la mañana para hacerlo tempranito y ahí seguir para el Golden Gate y también caminar por el pier por aquí. Pero también tienen un tour en la noche que ese debe estar buenísimo también. Pero ahí, ¿verdad? Ustedes cogen cuál les gustaría. Aquí tenemos parte de los jardines que tienen los prisioneros aquí en Alcatraz. Estos son parte de los jardines. Y después de cerrar la prisión, ellos siguieron manteniendo estos jardines. Y al día de hoy así se miran. Y mira la vista de la ciudad. Imagínate estar aquí prisionero y ver la ciudad tan cerca y saber que de verdad muchos de ellos nunca me iban a volver a estar allá. Y aquí tenemos el faro, que al día de hoy todavía sigue funcionando como un faro para los barcos que pasan aquí cerca. Aquí son parte de las ruinas que quedan. Esta era una de las casas de los guardias, porque esto también fue parte del ejército antes de ser una cárcel. Era una parte estratégica del ejército aquí de los Estados Unidos. No sé si pueden ver aquí, esta es la Thompson. Esta era la pistola más segura para los policías aquí. Y esta era la más temida también de los prisioneros. Si alguien se escapaba, los policías iban a salir con esto encima de ellos. Y aquí seguimos caminando porque aquí esta era la parte principal donde cuando venían visitantes aquí se comunicaban con los policías. Y aquí tenían, me imagino, el control de todas las prisiones, de las puertas de las cárceles. Tenían todo el control. Y aquí estamos frente a una de las celdas donde está la cabeza y el boquete donde se escapó uno de los prisioneros. Solamente ellos tres, dice la historia, se lograron escapar y nunca fueron encontrados. Si buscas el día de hoy, la policía dice que supuestamente murieron, que era imposible, pero yo creo que sí se escaparon. Déjame aquí en los comentarios qué piensas tú, que murieron o que se escaparon, porque nunca encontraron su cuerpo, nunca encontraron nada de ellos. Dicen que los tiburones se los comieron, pero yo estaba leyendo que eso era una mentira de las personas y de los policías para meter más miedo, porque sí hay tiburones, pero dicen que no se acercan tanto a la isla aquí de las rocas. Y aquí, como pueden ver, al día de hoy, desde 1962, que fue el día que se escaparon, sigue esta prisión intacta, esta cuarto, esta celda con todas sus pertenencias. Y aquí en Alcatraz no siempre fue una prisión. En el siglo XIX fue utilizada como una fortaleza militar para proteger la bahía de San Francisco durante la Guerra Civil estadounidense. Después, en el 1934, fue que sirvió como prisión federal hasta 1963 que la cerraron. Se convirtió en prisión federal destinada a albergar los peores criminales, como uno de los más famosos que fue Al Capone, que quien no sabe de la historia de Al Capone, el preso italiano más famoso aquí en Estados Unidos. También albergó a otros prisioneros, de los peores aquí en Estados Unidos.
Ya acabamos nuestra visita aquí a la prisión de Alcatraz. En verdad la recomiendo. Es un sí o sí, tienen que venir aquí. Por la historia, por todo lo que pasó aquí, las personas que estuvieron aquí. Así que ya saben. Mira, wow, estamos en Alcatraz. Dame follow, si no me sigues, sígueme. Aquí el Jero, desde Alcatraz. Vamos al pier más famoso, el pier 39. Cuando vengan para acá, vengan para este pier en específico, porque aquí van a poder ver los leones marinos. Aquí los tienen. Aquí está el acuario, pero no están en el acuario, por lo menos están libres. Y además de eso, aquí en el Pier 39 hay muchos restaurantes, hay muchos bars, hay muchas tienditas que vale la pena venir por aquí y caminar. También tienen la esfera esa que te puedes montar. Así que hay muchas cositas para hacer aquí. Pero está lleno de muchas tienditas, muchas cosas. Es como un mini town esto aquí. Está bien bonito. Así que apúntenlo en Pier 39, el más duro, el mejor. Y aquí tienen este show para niños, show de acrobacia, de baile. Está buenísimo también. Aquí detrás del carrusel. Aquí está el carrusel, y si vienes por aquí, además, ¿verdad?, de restaurantes y tiendas, tienen esta área que es de juegos. Así que si estás aburrido, puedes venir para esta área aquí, que es de juegos, tiene muchas máquinas y cosas, que si te aburres, puedes venir para esta área aquí. Y ahí también tienen restaurantes, así que ya saben. Otro spot que pueden visitar aquí en el Pier 39. Creo que es el mejor pier que hay. De todos los que hay, este es el más que tiene cosas, el más mejores restaurantes, tiendas de souvenirs. Aquí están los Sea Lion también. Así que, ¿qué más pedir? Aquí tienes todo en un mismo lugar. Así que ya saben, si se aburren, vengan para esta área de juego. Y aquí en el Pier 39 tienen los Sea Lions, que eso es por lo que la gente viene más, a verlos a ellos ahí tirados. Lo bueno de eso es que no tienes que ir a un zoológico, no tienes que verlos encerrados, aquí están libres. Sí se ven, pero están por ahí. Aquí estamos en el mirador Battery Lancaster, que si caminan un poquito llegan a este spot que tienen la vista aquí del puente. En verdad la vista aquí está buena. Y al otro lado también está el Battery Spencer, que es otro de los miradores que pueden ir. Y para llegar allá pueden comprar el ticket del bus que los deja allá y tienen que subir a la montaña para poder tener la vista. Pero nosotros en verdad pichamos eso porque tomaba mucho tiempo y los Uber también estaban bien caros para allá. Estamos en el Palacio de Palace Fine Arts, que es otro de los lugares que pueden visitar y es gratis. Ya llegamos, ya de noche, pero tienen alumbrado y tienen muchos bonitos lugares para tirarse fotos. Así que este es otro spot que pueden visitar aquí en San Francisco. Y se supone que grabara cuando estuviera de día, pero la cámara se embellacó y no pude grabar. A few moments later. Pero cosas que pasan. Y además, como dije, en todos los lugares que he visitado, el autobús te lleva ahí. No tienes que caminar ni 5 minutos para llegar aquí.
Te dejas ahí, caminas 2 bloques y llegaste aquí. No sé quién construyó esto, no sé para qué fue construido, pero parece romano esto. Ese estilo. Mira cómo tienen en verdad la arquitectura romana. Creo que pero así se ve. Así que ya saben, se llama Palace of Fine Art. Y está bien cerca del Golden Gate. Que si vienen aquí pueden hacerlo antes del Golden Gate o después. Porque les va a quedar el de camino al autobús. Consejo que si vienen verdad aquí a San Francisco no vayan a Tenderloin y no se queden cerca de esa área porque es peligrosa, hay mucha gente de la calle y si buscas los hoteles de ahí cerca te van a salir más baratos muchos de ellos y vas a ver los comentarios que no son muy buenos, así que ya saben, no se queden por ahí. Y si van a caminar de noche, nosotros caminamos ahí en el Pier 39 por toda esa área y es bastante seguro. Sabíamos comentarios que no, pero vimos seguridad por allí y mucha policía, ¿verdad? Así que los recomiendo, pero ¿verdad? Depende de cada persona, no es igual. Pero sí, si hay áreas que no están alumbradas, áreas que no son muy turísticas, no les recomiendo que caminen. Mejor pídanse un Uber o el autobús mismo, pero ¿verdad? Siempre vayan a lugares que sean más seguros. Y aquí estamos en Budín, San Francisco, así se llama este restaurante, que aquí hacen el plato típico, uno de los platos más típicos aquí de San Francisco, que se llama el clown chowder. ¿Qué es el clown chowder? Este pan hecho aquí mismo por ellos mismos. Ellos tienen su fábrica que hacen su propio pan y adentro es una sopa de almeja y es estilo inglés esta sopa. Esto es bien típico de San Francisco. Y si vienen aquí tienen que pedirlo. Y este plato que ven aquí me costó $15.81. Está carito un poco, pero si quieren probar algo típico de aquí de San Francisco es esta sopa dentro de este pan. Ya lo dije que estaba buena para el video, pero está mala con cojones. Hostia, ¿sabes? Ahora estoy comiendo camarones crudos. ¿Estás grabando todavía? Vamos a escarbar el pancito. Está bien duro el pan. Y no es de bueno. Aquí no se deja nada. $15.81, me como el plato también. Si te quieres divertir con encanto y con primor, solo tienes que venir a San Francisco a subir las cuestas. Esto es San Francisco. Eso es lo que te toca aquí. Subir cuestas. Subir cuestas. Vamos que tú puedes. Si te gusta hacer ejercicio y te gusta caminar, ven a San Francisco que te vas a animar. Diablo. La ciudad con más cuestas en el mundo. Y aquí estamos en la Lombard Street, las calles más curviadas del mundo. Si buscas en Google cuál es la calle más curviada, te va a salir esta. Así que este es otro de los spots que tienen que venir, no te puede faltar aquí cuando visites San Francisco, la calle de Lombard Street. Y les recomiendo que cuando vengan empiecen de arriba para abajo, porque si no, después van a tener que subir un montón de escaleras. Así que hagan como nosotros y empiecen desde arriba para abajo.
Y si rentan carro, pues pueden bajarla, porque nada más es one way. Y la gente que jugó GTA y que sabe, deben acordarse de esta calle en San Andreas, que ahí fue la primera vez que yo vi esta calle y que la bajé, pero la bajé en el carro derecho de una sin freno. Así que apunten este spot, que es uno de los que sí o sí van a venir para acá. Y todo el mundo les va a recomendar, así que ya saben. Bueno, ya estamos aquí en Chicago, ya se acabaron nuestras vacaciones tristemente, pero la pasamos bien, disfrutamos, todo salió bien. Así que si te gusta mi video, te gustó lo que viste, dale like, comenta, suscríbete, porque se vienen más videitos por ahí. No sé en qué parte del mundo, pero nos vamos a ir por ahí. Así que gracias por ver mi video y sobrevivimos en San Francisco.